Hola a todas las personas que nos están viendo y nos están acompañando esta tarde, en este enero del 2021. Continuamos con nuestra programación cultural que la Alcaldía de Azcapotzalco mes con mes trae para todos ustedes. Y hoy iniciamos con el ciclo de charlas, conversatorios y entrevistas en los que en cada una de las sesiones tenemos un invitado, un investigador, alguna persona que esté trabajando con nosotros los proyectos de la Agenda Cultural de Azcapotzalco. Y hoy continuamos con las charlas para la revista cultural Historia, Arte y Literatura, que en el mes de octubre presentamos como parte del proyecto integral para la remodelación del perímetro centro de Azcapotzalco. Y por tal motivo tenemos a dos invitados. Está el doctor Vidal Llerenas Morales, él es nuestro alcalde de Azcapotzalco y a quien le agradecemos muchísimo que este proyecto se haya podido desarrollar y se haya concretado en este producto que ustedes podrán consultar en la plataforma Issue de manera gratuita. Y está con nosotros Ariel de la Riva, él es un joven investigador que ha participado en este proyecto con su texto académico y que nos platica sobre los cambios urbanos que ha habido en el perímetro centro. Para eso, pues, les damos la cordial bienvenida. Muchas gracias. No, pues muchas gracias. Gracias. Bueno, decirles que está en nuestra revista, ¿no? Justo hay que bajarla de la página de internet, de las redes sociales. Y pues la idea es tener primero aprovechar la remodelación, la revitalización del centro de Azcapotzalco para también embarcarnos en un proyecto de también conocer más de la historia de Azcapotzalco, ¿no? Que es un lugar con tanta historia, ¿no? Como un ente de alguna manera incluso distinto de la propia ciudad, ¿no? De repente es parte de la ciudad, de repente no. Y que requiere pues historia regional, ¿no? Historia local, también poder conocer mucho más de esto. Algo que luego en la ciudad hay que trabajar más, ¿no? En esta tradición de poder conocer más de los espacios locales, ¿no? ¿Y por qué no nos cuentas entonces de los trazos urbanos del centro de Azcapotzalco? Que son de los principales trazos urbanos pues, del país, ¿no? Desde que aquí existía el mercado de Tepaneca y luego el mercado de esclavos y luego tantas cosas que han sucedido en estas cuadras del centro de Azcapotzalco. Sí, exactamente, porque actualmente vemos el territorio de Azcapotzalco como si esto fuera, una cosa desordenada. Si lo vemos de bote pronto, no comprendemos realmente cómo es que estaba ordenado, cómo fue ordenado en su conjunto. Podemos ver que hay dos Azcapotzalcos, un Azcapotzalco interior y uno exterior. En el caso del Azcapotzalco exterior vemos los ejes viales, vemos los sistemas de comunicación, los grandes sistemas de abastecimiento, por ejemplo, de combustible, las grandes avenidas, etcétera. Pero también está el Azcapotzalco interior que pareciera que tiene sus propias reglas de ordenamiento. Y esas reglas son justamente las que planteo en este texto, en donde a través de un método estratigráfico en términos urbanos, hago una relatoría acerca de cómo pudo haber sido considerado el emplazamiento, la jerarquía y todos los demás elementos para poder llegar a un fin que era un control tanto militar como estratégico de la zona norponiente del Lago de México. O sea, ¿cuál era pues entonces el trazo, digamos, colonial en donde se convivía pues distintos grupos y se podía tener un área funcional, ¿no? No como parte de la ciudad, pero como un poco como un apéndice de la ciudad, ¿no? Exactamente. Bueno, de entrada, esto ya estaba antes de que llegaran los conjuntos mexica. Entonces, hay que comprender que pues había como si borráramos todo lo que hay actualmente. Tenemos el lago de Texcoco aquí a unas cuadras y tenemos dos ríos que bajan de la Sierra de los Remedios. Esos dos ríos en su momento pasaron incluso por aquí, por el centro de Azcapotzalco. Uno de ellos, una de sus mangas pasaba hacia la zona de San Martín Xochináhuac y la otra, que era la del río Hondo, pasaba por la zona de La Naranja. Entonces este enclave generaba una protección urbana muy conveniente para que estos grupos se asentaran, hacían sus canales de riego y todo, pero además que tuvieran control sobre los puentes que cruzaban para entrar a este enclave, como en la zona de San Juan Tlihuaca, que también por eso obtuvo gran preponderancia. Puentes para evitar pues invasiones, para evitar que
digamos, personas ajenas al entorno, pues, entraran. Exactamente. Ajá, ¿no? Era un poco como las murallas, pues, ¿no? Exactamente, murallas naturales. De muralla medieval, pero en el entorno prehispánico, ¿no? Así es. Y eso fue aprovechado entonces después en la colonia. En la colonia ya vienen algunos cambios porque estos dos ríos se recanalizan, los españoles recanalizan el río, hacen el río actual de los Remedios, que si lo vemos desde la zona de la franja de San Pedro Jalpa y después da vuelta ya por el Rosario, Claro, ese es un trazo artificial que los españoles usaron justamente para el sometimiento de estas regiones. Para transportarse y para hacer agricultura, pues, Así en la es, zona, ¿no? exactamente. Eso eventualmente incluso puede tener una recuperación, pues, ¿no? O sea, puede ser un proyecto de recuperar Pues ahí el río, ¿no? está el vaso regulador del Cristo, Ajá. pero eso ya está fuera de los límites de Azcapotzalco. Sí. Sin embargo, es una zona de potencial para Sí, está recuperación. literalmente en Naucalpan, pero pues a una cuadra, ¿no? Exactamente. Ajá. Sí. Sí. Eso ha habido proyectos en el sur, ¿no? De poder recuperar trazos. Lo que está haciendo en sentido. Canal Nacional. En Canal Nacional, ¿no? Podría replicarse en esta zona. exactamente. Y esto es zona productiva, entonces, ¿no? Sí, exacto. Bueno, y no nada más eso, sino que entendiendo, otra vez regreso al punto del inicio, ¿no? Entendiendo que hay un Azcapotzalco interior y uno exterior, no es que hayan aventado como si esto hubiera sido una matatena y hubieran dicho, pues te voy a poner aquí a San Juan Tlihuaca, te voy a poner acá a San Martín o acá a San Andrés, no, sino que todo esto tenía una relación estratégica. Los ejes, que son con lo que componemos en el entorno urbano, estaban dados tanto por el ambiente natural como por lo artificial, en este caso en términos sagrados. Si nosotros hacemos un trazo a 45 grados desde el centro de Azcapotzalco, llegamos a la plaza de la Ciudadela de Teotihuacán. Ese es nuestro eje sagrado, por así decirlo, porque también estaba el Tolan de Teotihuacán estaba hermanado con el Tolan de Azcapotzalco, que era este lugar en donde se almacenaban las palabras recuerdo, según León Portilla, que es algo así como una especie de biblioteca. Entonces, estos elementos naturales y sagrados permitieron ahora sí, entonces, dar un desarrollo a una escala urbana, una escala doméstica, en donde tenemos jerarquías, tenemos intersecciones. Por ejemplo, una intersección muy importante es la de la glorieta de los Ahuehuetes. Incluso ahí probablemente hubo un pueblo que desapareció en el devenir del tiempo, porque cada época fue cambiando algunas cosas, y entonces todavía en esa zona, y a esto le quiero agradecer a la familia Flores Sandoval, al señor Alberto Flores, que en su momento me mostró documentación de su casa, en donde el barrio se llama Ahuehuetitlán. Es decir, nosotros tendríamos un barrio adicional, que era Ahuehuetitlán, ¿no? Que era Ahuehuetitlán, que es la glorieta, en donde está la glorieta de los Ahuehuetes. Okay. ¿Y por qué se desarrolla, o sea, por qué hay un desarrollo urbano tan intenso, tan grande, en el norte de la ciudad aquí, que no era común, ¿no? Es decir, la ciudad se desarrolló como hacia el sur de la ciudad, ¿no? Había algo aquí, el tema de los ríos, etcétera, eso fue lo que le dio viabilidad como productiva, etcétera. Pues básicamente tenemos una especie de enclave que nos dice, tú puedes entrar a la gran cuenca del Valle de México a partir de la zona norponiente, como si vinieras de Querétaro. Ahora, los grandes grupos nómadas que empezaron a colonizar el territorio del continente venían de la zona norte. Entonces, digamos que se hizo una especie de exclusa para entrar a la zona de la cuenca del Valle. Quien controlaba esta zona, controlaba el Valle. El Valle, Y por eso fue desde donde se controló el Valle un buen tiempo, pues, sí. ¿no? Pero después también, en la época ya colonial, se desarrolló un centro urbano importante, pues, ¿no? Sí. Es decir, único en el norte de la ciudad, por alguna razón. Sí. Bueno, ahí también hay que recordar que en 1428 Azcapotzalco cae como gran señorío de la cuenca del Valle de México, pasa esta estafeta a México-Tenochtitlán, y entonces ahí pareciera que viene un decaimiento en general de la región de Azcapotzalco. Sin embargo, se mantiene porque yo creo que algo muy importante que todavía tiene es la esencia de los pueblos y barrios originarios. Si no fuera por estos elementos, por estos puntos urbanos, nuestra alcaldía pues no tendría un punto de referencia, ¿no? Y entiendo que también fue el tema del mercado, ¿no? Había un mercado como de exportaciones, pues, un mercado con el resto de Mesoamérica, y entonces la gente de aquí, los tecmanecas, y el mercado era muy importante para la economía, pues,
Así es. del valle, ¿no? Así es, y haciendo justamente el análisis a través de los ejes compositivos de las antiguas calles con respecto al centro de Azcapotzalco, podemos ver que esto está enclavado en un cuadrángulo de 460 metros más o menos, que es toda la zona centro de Azcapotzalco. Entonces el mercado estaría ubicado en la zona poniente del Jardín Hidalgo, lo que es la plaza del Zacatito, y hacia la zona de Pochtlán, o sea, San Simón. Esa gran plataforma, bueno, ese gran sector de ahí que estaría definido por las calles del antiguo Paseo de los Ahuehuetes y más o menos hasta la calle del Tecpan, es en donde donde se encontraba el mercado. El mercado prehispánico. Así es. Sí. Porque también teníamos otros puntos de entrada. Por ejemplo, hacia la calle de Minerva era la conexión, pero hacia la zona del lago, que era muy importante en cuanto a recursos naturales, y estaba el puerto también de Acalotenco. Okay. Sí. Y entonces, bueno, eso permite entonces que se desarrolle pues un lugar propio, pues, ¿no? Como un pueblo, una villa, ¿no? Sí. Es como una villa de la Ciudad de México, ¿no? Con sus propios lineamientos, sus propias leyes incluso, y su método sustentable de mantenerse. De mantenerse, y mantenerse un poco como en lo que había prehispánico, pues, ¿no? Así es. Es decir, se sobrepone, pues, en los trazos arquitectónicos, en los edificios, etcétera, prehispánicos. Todavía se encuentran esos trazos. Por ¿Sí? ejemplo, otra de las escalas que tenemos urbanas es que teníamos poblaciones de ribera, que eran poblaciones que prácticamente estaban montadas en chinampas, poblaciones en planicie y poblaciones dentro de islotes, de los islotes próximos como San Bernabé, San Juan Huacalco, etcétera. Entonces, en el caso de poblaciones de ribera está Santa Catarina. Santa Catarina tiene un trazo muy interesante que es de cuadras estrechas pero alargadas. En el caso, por ejemplo, de San Juan Tlihuaca es más de una configuración de una parcela de cultivo. Las cuadras son más regulares y mucho más grandes. Porque se usaba para el cultivo, pues, ¿no? Y se fue urbanizando con esa lógica. Bueno, cuando vienen los españoles empiezan con el método de hacienda y prácticamente todas las poblaciones se las reparten entre cada una de las haciendas, el Rosario, San Antonio, etcétera. Entonces funcionaban como hacienda, pero habría también poblaciones indígenas que tenían sus tierras. Sí. Ajá, y entonces convivía ese modelo de agricultura, ¿no? Exactamente. De que indígenas que tenían sus tierras pagaban tributo y los que estaban en la hacienda. Exactamente. Ya hacia la época colonial. Y aquí el centro también tiene un trazo como de plaza española, ¿no? O sea, de la iglesia, el jardín, ¿no? Es decir, ¿en qué momento esto se hace? Es muy interesante esa parte porque igual con este análisis que realizo estratigráfico, puedo sacar los ejes que componen el centro y uno de estos elementos indican que el antiguo Güey Teocalli de Azcapotzalco estaba más o menos en la esquina de Belisario Domínguez y Tepanecos, o sea, donde está el Hospital de la Divina Providencia. Es muy importante aclarar que cuando los españoles hacían un templo, no lo hacían necesariamente arriba del templo anterior, sino que lo iban bajando, lo iban demoliendo y con esas mismas piedras iban haciendo el suyo de manera contigua. Sí. Que de alguna de las bardas de aquí de la catedral se puede identificar eso, ¿no? Algunas piedras que es evidente que tuvieron alguna cuestión prehispánica, ¿no? Sí, porque también los españoles traían esta escuela de la zona andaluza, en donde ellos lo que les convenía hacer era reciclar los materiales. Vemos ejemplos como en la mezquita de Córdoba, en donde ellos no la quitaron, la mezquita de Córdoba está. Le hacen un recorte y meten la catedral dentro. De igual manera en la catedral de Bueno, la mezquita Sevilla. de Córdoba es aún más interesante porque era primero un cristiano, digamos, romano, luego fue una mezquita y luego volvió a ser un pueblo, ¿no? Exactamente. Sí. Sí, ya bajo otros caracteres. Otras cosas, pues pasó los tres escenarios, pues, ¿no? Y estas piedras que tú comentas, una de ellas está aquí en lo que era la antigua Capilla Poza, que está aquí abajo de la Casa de la Cultura, en donde se nota que esto no fue un arco necesariamente en su inicio, sino que fue una piedra que tal vez era ritual, ceremonial y que pues la cortaron de manera conveniente. Sí. O sea que aquí había también probablemente era un templo en alguna parte de acá de esta parte. Sí. ¿No? Y obviamente el conjunto del trazo
tenemos varias características. No podemos partir de la idea de que esto se haya hecho con las características medievales, pero sí hay unos ejes rectores de composición, que es el Cardo Decumano romano, que es Avenida Azcapotzalco, y el enclave tendría que ser Tepanecos, porque esa era la calle que salía además hacia el Paseo de los Ahuehuetes, que era como el punto de llegada comercial, uno de los puntos de llegada comercial más importantes. Siendo el mercado el elemento como digamos, dinamizador, pues ¿no? Rector de la vida pública, de alguna forma. De esta parte. Pues, donde ves ¿no? y te dejas ver. Ajá, sí. Y después, ¿cómo evolucionó en los siguientes años? Es decir, en los siguientes años, ya en el México independiente hay una rotura de las haciendas, se multiplican estas. O sea, todavía existe la hacienda del Rosario, la de la Clavería, existe la hacienda de San Antonio, pero empiezan a haber otras haciendas. O sea, realmente cuando viene la época del México independiente, sí hay una multiplicación de estos elementos. Sin embargo, cuando era la época colonial, prácticamente las calles prehispánicas se mantenían intactas, porque eran muy convenientes y porque sabían los españoles que esto lo tenían que llegar a insertarse. Vamos. En el caso, por ejemplo, ya del México independiente empiezan a hacer otras modificaciones. ¿Qué tanta arquitectura hay del México independiente? O sea, ¿qué tanta arquitectura hay del siglo XIX preporfiriano? Pues hay de la etapa... que es un periodo de poco auge arquitectónico, digamos, ¿no? En general, pues se la pasaban en guerras, entonces era las guerras de reforma, la invasión americana, la invasión americana, la guerra de reforma y la invasión francesa. Pues, y además tuvimos otros 50 años de andar a España duro que darle con querer conquistar. Sí, al principio la primera conquistar, luego la guerra americana, luego la guerra de reforma y luego la intervención, ¿no? Sí, entonces Azcapotzalco también queda un poco reducido en cuanto a edificios de gran calado. Sin embargo, algunos de esos edificios también fueron demolidos ya igual en el siglo XIX. Pero se puede identificar un par, ¿no? Por ejemplo, la licorería de acá abajo, ¿no? Ajá, la casa ese me parece el típico edificio de ya entrado el 19, ¿no? Hay uno clásico y raro. Que puede ser el ejemplo, ¿no? De esa época. Así es. ¿no? Ese es uno de los más antiguos. Igual el basamento principal de aquí de la Casa de la Cultura, el que da justamente hacia la avenida. También es eso, ¿no? Así es. Y hay cierto boom porfiriano, ¿no? Sí. Porque es un lugar industrioso, es decir, hay desde entonces industrias, hay varias cosas que hacen que... Hay migrantes, ¿no? Que también, y además Porfirio Díaz se enamora de Azcapotzalco. O sea, la convierte en villa de Porfirio Díaz. Y hace estos grandes desarrollos habitacionales sobre la avenida Azcapotzalco en la zona de Clavería, colonias como Clavería, colonias como San Álvaro. Bueno, hay una parte, sí. Ahora, el desarrollo de Clavería es un poco después, ¿no? Como en los 30, ¿será? Pues depende. Depende de la parte donde uno esté, ¿no? Por ejemplo, la parte de la petrolera del Águila sí es de esa época. De esa época, Sí. De hecho, duró muy poco siendo... Justo se fraccionó para los petroleros, ¿no? Que es la historia de Azcapotzalco también, ¿no? Sí. Que después viene un tema del Pemex, Azcapotzalco y el desarrollismo, pues. Sí, y justamente esa zona de Azcapotzalco, esa zona era de Azcapotzalco hasta hace algunos años, que se le fue trasladada a la Miguel Hidalgo. Propiamente la refinería. Sin embargo, la vida era en esta parte, el deportivo, petrolero, etc. Incluso el gusto por el béisbol, ¿no? Debe venir de... Sí, ya metido en el siglo XX, pues hacen todos los demás desarrollos que tienen que ver con el conjunto de Pemex, la zona industrial de San Antonio, por ejemplo. Claro. Las colonias San Antonio, Ampliación San Antonio, la petrolera, por ejemplo, el conjunto del Hospital Norte de Pemex, la tienda de los petroleros, el deportivo, estadio, pues, y las escuelas, la Petróleos Mexicanos, etcétera. Sí. Como la nueva también tiene que ver con industriales, ¿no? Sí. O sea, es una colonia hecha para industriales y otras colonias pues para obreros, ¿no? Exactamente, que es toda la historia de la zona oriente de Azcapotzalco. Progar, ¿no? Progar es una zona de obreros. Aldana, la del gas, toda esa zona. Sí. Y entonces hay un boom porfiriano en el centro de Azcapotzalco, ¿no? Sí. De ahí viene el Dux de Venecia y todas esas cosas, ¿no? Exactamente, no, y además también hay que decirlo, en algún momento del siglo XX se desarrollaron ciertos ensanches a las calles. Por ejemplo, aquí afuera donde estamos, había antes los portales, en donde estaba entre ellos el Dux de Venecia. Sí. Estos portales se van, hacen más ancha la calle, y de hecho lo podemos ver todavía como un vestigio, como una especie de fósil en
Primaria Mártires de la Libertad, porque esa era la sección que tenía antes. Hacen la calle para los autos, entonces, ¿no? Exactamente, le dan más espacio al auto. Sí, que es ahora al revés, lo que hicimos fue Ahora quitarle espacio al auto. Queremos dárselo a los peatones. Ajá, sí. Y, por ejemplo, también hacen rectificaciones de cuadras, calle de Huacatitla, Capilla de los Reyes, Castilla. Castilla se conecta el lado oriente con el lado poniente, y ya se le quedó el nombre de Castilla. Bueno, y 22 de febrero es un eje, digamos, extraño porque muere en Calzada Guadalupe, Calzada por la Villa, digamos. Exactamente, ¿no? digamos que muere cuando llega a la zona de San Andrés. Ajá. Ahí ya no continúa en el eje, digamos. Y eso pasa muy a menudo aquí en Azcapotzalco. Sí, Otra de estas calles que tienen esa particularidad es la Calzada Renacimiento. Sí, porque es esto, alguien me decía, es como la periferia central, digamos, ¿no? Es central, pero es periférico. Entonces, aquí acabó el proyecto de los ejes viales. O sea, llegó al desajustó, pues hasta ahí. Y pues ya. es un poco este Azcapotzalco interior y exterior del Cabral al principio, ¿no? Y el cómo llegan a interactuar entre ellos. Pero obviamente hay algunos proyectos que se quedaron en el tintero, se quedaron en una intención, y hubieron otros que pues se intentaron hacer, pero los vecinos salieron a defender su patrimonio. Pues sí, no se podía tanto en esa época, era como, ¿no? El desarrollismo, entonces hacían los ejes y hacían los ejes, ¿no? Y entonces, a ver, el centro tiene un boom claramente un boom en el Porfiriato, ¿no? Sí. Donde se convierte también como un centro comercial, ¿no? Desde entonces esto es una pequeña réplica del centro de la ciudad en donde mucha de la actividad es comercial. Hay que venir aquí a comprar zapatos, a comprar lentes, a comprar ropa, ¿no? Sí, es que es algo que tenemos los vecinos de aquí de Azcapotzalco. Somos muy locales. O sea, nos gusta venir al centro que a comprar algo. Sabemos dónde encontrar las cosas. Sí. Ya que si algo no lo encontramos, ya nos vamos al centro. Al centro de la ciudad, ¿no? Así es. Ajá. Pero ¿cuándo adquiere esa vocación? ¿En el Porfiriato? Pues prácticamente la tradición la trae desde la época prehispánica. Claro, el mercado era lo que hablábamos, ¿no? Que el mercado era como... Después hay un proyecto de mercado que se hizo en lo que hoy es el Jardín Siglo XXI, que es el mercado siglo XX. Ese mercado queda agotado por su capacidad. Se quema en algún momento, ¿no? También. Sí, también tiene ese tipo de detalles, porque también tenía madera, era una construcción muy bonita, pero pues que pasó... se desactualizó muy rápidamente. Entonces es cuando viene el mercado moderno, que es el actual. Ustedes me enseñaron una foto ahí, tenían un por altar de muertos, con una foto de Uruchurtu cuando vino a inaugurar el mercado. Entonces es un proyecto de Uruchurtu con varios arquitectos. Así es. A mí no me encanta, pero es muy difícil incluso a intervenir el mercado, porque sí tiene valor arquitectónico. Exactamente, está protegido por el INVAL, porque es una obra de Pedro Ramírez Vázquez. Sí, y entiendo que hay cosas de Pani también. Sí, es fundamentalmente el modelo de mercado de Pedro Ramírez Vázquez. Y es hermano del de Coyoacán. Pues es probablemente el mismo, ¿no? Sí, el mismo... la misma época. La misma época, y usaba el seguro mismo los mismos planos. Ajá, sí, replicaban el mercado que eso era muy de la época moderna, en donde ellos pues te podían hacer un edificio, te podían diseñar un edificio en Berlín y venírtelo a clavar aquí no sé, a Tepalcapa, por ejemplo. Sí, el modernismo, es decir, hacemos cosas sencillas que funcionen y entonces las ponemos en distintos lugares, ¿no? Exactamente. Y entonces, pues sí es funcional, es un mercado que efectivamente tiene un diseño muy funcional y que sigue siendo también muy activo, ¿no? Así es. Es resiliente y ha ido llevando el paso del tiempo con muy buena cara, a pesar de que ha tenido algunas dificultades. Sí. Pero nosotros sí hicimos intervenciones importantes en ese sentido, por lo mismo de drenaje de piso, de poder tener una cisterna, cosas que el mercado sí necesitaba en ese. Y el rescate de la imagen. El rescate de la imagen del mercado, que también invertimos en eso. Y pues el rescate de la imagen de la calle, que es la intervención que hicimos, ampliando banquetas, poniendo luminaria nueva, etcétera. Creo que el siguiente paso tendrá que ser cómo lo hacemos más peatonal, ¿no? O sea, los coches son un poco como la plaga de los centros, ¿no? O sea, cómo hacemos un lugar más peatonal, que tiene condiciones, porque en las calles aledañas hay condiciones para poder estacionar un auto, y cómo arreglamos fachadas, ¿no? Es muy importante. Un proyecto de fachadas. Que ya hay algunos vecinos que sus anuncios luminosos los han hecho bajo los criterios que norma el INA, pero hay otros que están un poco desarreglados. Sí, creo que es el siguiente paso. Yo hay mucha experiencia en centros históricos, tanto de la Ciudad de México como de otros lugares, de cómo poco a poco se va trabajando en las fachadas y entonces podemos tener
pues un centro que parezca más antiguo, pues, ¿no? Sí, Más original, ¿no? y me parece que uno de los grandes aciertos de esta intervención está en que se ha actualizado el modelo de calle para esta época, porque no es lo mismo el modelo que traía, que era de los años 50. Se actualiza, se hace más seguro en términos peatonales, se hace más visitable, más habitable, con una mejor movilidad también con el carril bici, etcétera, pero sin que pierda su identidad, que eso era algo muy importante. Sí, esa es la idea, usar este ladrillo que se llama como de recinto, pues, ¿no? Y poder tener un diseño que conviviera en ese sentido, pues, Exactamente. ¿no? O sea, que diera el señorío que requiere un centro como eso, ¿no? Sí. No, digo, falta eso de las fachadas, falta el atrio de la catedral, que también podrías tener una intervención de jardinería, pues, ¿no? Que también le daría pues más vistosidad. Jardinería, rectificación de lajas, por ejemplo, Ajá. porque ahí no se puede meter algún tipo de pavimento de No, ningún tipo. pero podríamos mejorar las lajas. Exacto. Y sobre todo jardinería e iluminación. Eso sí lo podrías hacer y tendrías como mucho resultado, pues, Así es. ¿no? Ajá. Y pues sí, la verdad es que la idea es hacer un lugar más visitable. Ahorita pues no, porque no se puede, no podemos invitar a la gente a que nos visite ahorita, pero pues ya pronto, ¿no? 2-3 meses, Esperemos que así sea. podemos hacerlo, ¿no? Ajá. ¿Qué más sería importante del trazo de Azcapotzalco? Bueno, en el conjunto yo creo que algo ya como para rematar es que pues no veamos a Azcapotzalco como si fuera un lugar desordenado, sino entenderlo desde estas múltiples capas que tiene su desarrollo. Salir a la calle y ver que si tenemos un poste de luz, si tenemos una calle, si tenemos un edificio, cada uno corresponde a distintas épocas y se le tiene que ver desde estos ojos, para que no pensemos que tenemos un lugar desarreglado, sino todo lo contrario. Sí, tienes un trazo prehispánico, un trazo colonial, un trazo porfiriano y un trazo, digamos, postrevolucionario, ¿no? Del siglo XX también hizo algunos estragos. Los ejes viales. Bueno, aquí el centro de Azcapotzalco le tocó muy fuerte porque se pasó la avenida radial Aquiles Cerdán y se cortó a la mitad del centro de Azcapotzalco. Sí, que es un corte real, digamos, ¿no? Es un corte, es físico, pero en realidad es Sí se percibe. Pues sí se percibe, digamos. Pues no te planteas necesariamente cruzar del otro lado siempre. Cuando antes era algo muy normal, porque además la estación de tren estaba de aquel lado. De aquel lado. Que es un poco las intervenciones que ahora tenemos que hacer, ¿no? Es decir, ya dejar de pensar, o sea, de esa ciudad, que era la ciudad como del auto, ¿no? Ese era como el metro y el auto eran el modelo. Incluso aquí en el mural que hay de bustos aquí, incluso hay esa idea como lineal de la historia, en donde ya llegas al metro, digamos, ¿no? El metro está bien, pero los autos habría que buscar espacios más peatonales, ¿no? Por ejemplo, recuperar los bajopuentes, que es algo que también hemos tratado de hacer, complicado, pero recuperar los bajopuentes es una manera de poder comunicar estas dos partes que fueron separadas por Aquiles Cerdán, por el eje. Y en este caso también regenerar la zona de la plaza del Metro Camarones. Ajá, sí. Que ahí va a haber muchas oportunidades de poderlo hacer, ¿no? Pues muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por esto. Y hay que seguirle metiendo pues a la revista, ¿verdad? Para poder tener pues un espacio en donde podamos hablar de la historia regional de Azcapotzalco. Hay que seguirla comprendiendo y pues te agradezco, alcalde, por estos minutos de charla agradable. No, muchas gracias.